Bueno, seguimos después del receso que tuvimos, ¿cierto? Vamos a seguir ahora con el libro de Hebreos. Lo que traje hoy día es como un resumen de las 10 clases anteriores, porque la memoria es frágil. Yo, por ejemplo, empezaba a revisar los cuestionarios que hacía y habían preguntas que ni siquiera me acordaba de las respuestas. Entonces es importante siempre estar repasando. Lo mismo pasa cuando uno lee algún libro o estudia algún mensaje, qué sé yo. Es importante siempre estar repasando porque la mente, como dije recién, es frágil y uno se olvida. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que ya llevamos, ¿cierto? En estas 10 primeras clases que tuvimos el primer semestre, que llegamos hasta el capítulo 4. Y bueno, vimos, ¿cierto?, que en la introducción de la primera clase vimos la autoría del libro, ¿cierto? Vimos ahí que era un autor desconocido, no había concordancia, ¿cierto?, entre los eruditos para designar a un autor específico, aunque algunos se lo atribuían a Pablo, pero no es algo que haya, como dije recién, concordancia según los estudios, los eruditos. Porque Pablo generalmente empezaba sus cartas saludando, ¿cierto? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado, qué sé yo. Y se despedía también, como Pablo. Y en esta carta de Hebreos, ¿cierto?, no lo tiene. Aunque el lenguaje, ¿cierto?, que se usa es muy parecido al de Pablo, no se le atribuye 100% a Pablo. No hay apoyo en esto. Pero sí dicen los eruditos que tiene que haber sido una persona muy cercana al apóstol Pablo, muy cercana a él por la forma, ¿cierto?, o por el lenguaje que el autor usa en la carta. Algunos piensan que pudo haber sido Bernabé o Silas, Lucas tal vez, entre otros, pero no hay un autor específico. Hablamos de la fecha de la epístola, ¿cierto?, que podía fluctuar también entre los años 65 y 69, también vimos eso. Algunos la tachan un poco antes, otros un poco después, pero como he explicado muchas veces, eso no tiene mayor relevancia, no es que esté malo, ¿cierto? Según fechas y cosas que nombran la epístola, algunos lo pueden fechar un poco más tardío. Dejamos claro también que el escritor le escribe, o cuando está escribiendo esta carta, ¿cierto?, esta epístola, él tenía en mente a 3 grupos de personas. 3 grupos de personas a los cuales él se dirigía. Y estos grupos eran, primero, ¿cierto?, cristianos, hebreos, cristianos, 100% cristianos, hebreos. El segundo grupo eran cristianos, o sea, hebreos no cristianos. Hebreos no cristianos que solo estaban, como les decía yo, convencidos intelectualmente. Tenían el conocimiento de la palabra, pero no habían dado ese paso de fe. Y también hay un tercer grupo que son hebreos no cristianos que ni siquiera estaban convencidos, que ni siquiera tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Y a estos 3 grupos el escritor tiene en mente cuando escribe la epístola. Y a medida que fuimos avanzando, fuimos viendo a quién se dirigía cuando leíamos algunos textos. El tema central de la carta es Jesucristo, ¿cierto? La preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el mejor sacerdote. A lo largo de la carta, el escritor habla mucho de esto, de los sacrificios, usa muchos términos o lenguaje del Antiguo Testamento, haciendo referencia a Cristo en el Nuevo Testamento, que es mucho mejor que todo lo anterior. Entonces, el tema central de la carta de Hebreos es Cristo, ¿cierto? Jesucristo, el mejor sacerdote, Jesucristo, el que fue el mejor sacrificio, Jesucristo, el preeminente, como dije recién, la preeminencia de Cristo superior a todos y a todo. Ese es el tema central de la carta, lo que el escritor quiere mostrar. Entonces, el escritor dice, hay un sacerdote, un mejor sacerdote, que hizo un mejor sacrificio, dice el escritor, que es Jesucristo, ¿cierto? Y como dije, tal vez este puede ser el mensaje más central de la carta de Hebreos. Los judíos, toda su vida y hasta los días de hoy, algunos, han buscado a lo mejor al sacerdote perfecto o a la persona que los va a redimir, ¿cierto? Ellos esperaban un rey, ¿cierto?, que viniera con poder, con autoridad, y no un niño que naciera en un pesebre, ¿ah? O menos un hombre que muriera en una cruz, ¿cierto?, allí como un
vil delincuente. Los judíos toda su vida entonces han buscado un sacerdote perfecto. Aunque en la actualidad ya no hay sacrificios, ¿cierto? Ya no hay sacerdotes que puedan hacer estos sacrificios. Ellos toda su vida han buscado un sacerdote perfecto. Han buscado un sacrificio perfecto final. Y el autor de Hebreos les dice aquí en el libro, resumiendo, ¿cierto? Se los presento, ¿cierto? Es nuestro Señor Jesucristo, les dice el escritor. Todo lo que presenta en la epístola se presenta como mejor, hablando de Cristo, ¿cierto? Una esperanza mejor, les dice el escritor. Un pacto mejor, un nuevo pacto y pacto mejor, una promesa mejor, un sacrificio mejor, una sustancia mejor, una resurrección mejor. Todo eso habla el escritor, todo mejor. En la epístola se presenta a Jesucristo como lo mejor y lo supremo. El autor también dice, Jesús, ¿cierto? Es nuestro sacerdote. Es el sumo sacerdote de sumos sacerdotes, dice el escritor. Y está sentado, también lo vimos, a la diestra del Padre, dice, y desde allí Él intercede también por nosotros. Su obra en la tierra está terminada, dice el escritor a este grupo de personas. Está completamente consumada, le dice, y es a nuestro favor. Por lo mismo que Él les insta a dejar los rituales del Antiguo Testamento y centrarse netamente en la persona de Jesucristo. Vimos algunas características que el autor nos da de Cristo en los primeros 3 versículos del capítulo 1. Allí nos muestra el escritor que Cristo tiene la condición de heredero, ¿cierto? Nos muestra la primera característica ahí, que es su condición de heredero. Otra segunda característica, su condición de creador, ¿cierto? Cristo es heredero, es creador. También otra característica, su resplandor. Otra característica, su ser divino. Lo muestra allí en los primeros 3 versículos. Que es quien sustenta también todas las cosas, dice el escritor ahí en el capítulo 1. Que es su gran sacrificio, es una gran característica, y su exaltación también. Desde el versículo 4 al 14 del capítulo 1 nos muestra a Cristo como superior a los ángeles. Él habla mucho de los ángeles, su labor, cómo son, ¿cierto? Pero lo hace para mostrar que Jesucristo es mucho superior a los ángeles, es superior a ellos, ya que el mismo Dios, ¿cierto?, introduce al primogénito en el mundo, a Jesucristo, ¿cierto?, y da la orden a los ángeles que le sirvan. Y enfatiza en el versículo 7 que los ángeles son ministros o sirvientes de Jesucristo. Por lo mismo que Él exalta, ¿cierto?, a Cristo por sobre los ángeles. Y lo dice que es superior a los ángeles. Termina diciendo en los versículos 3 y 14 del capítulo 1 que Jesús es superior a los ángeles porque tiene el honor también de sentarse a la diestra del Padre, a la diestra de Dios Padre. Y esto le da honor, le da grandeza a nuestro Salvador, a Jesucristo, ¿cierto? Desde este lugar, como dije recién, gobierna y también intercede por nosotros. Muestra el escritor que la naturaleza de Cristo, la naturaleza de nuestro Salvador, es igual a la de su Padre Dios, que Él también es Dios. Tiene los mismos atributos divinos que tiene Dios Padre. Después, en el capítulo 2, el autor exhorta a que atendamos, ¿cierto?, con diligencia las palabras de Dios y no nos deslicemos. A lo largo de estos primeros 4 capítulos, el escritor constantemente está advirtiendo a los oyentes, ¿cierto?, que están leyendo la carta, los está exhortando, los está poniendo en alerta, o sea, estén atentos. Entonces el escritor, ¿cierto?, dice aquí en el capítulo 2, empieza diciendo que atendamos con diligencia las palabras de Dios, no sea que nos deslicemos, dice el autor, ¿cierto? Y esta advertencia ahí del capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 2, está dirigida a quienes no conocen al Señor, al tercer grupo de personas, a judíos que estaban, al segundo grupo de personas, a judíos que estaban convencidos intelectualmente, o sea que en su mente entendieron el evangelio, lo creyeron solamente en su mente, pero no dieron ese paso de fe. Eran judíos, ¿cierto?, que estaban solamente convencidos en su mente, pero no en su corazón o no habían dado ese paso de fe. Y a ellos
el escritor les exhorta aquí al principio del capítulo 2 que atiendan con diligencia esas palabras, eso que tienen en su mente, y que lo atiendan, no sea que se deslicen. Les dice, los exhorta a eso. Entonces vemos que hay un llamado urgente, hay un llamado de suma urgencia del autor, del escritor, a no rechazar esta salvación tan hermosa y gloriosa. Y después allí mismo en el capítulo 2, en los versículos del 5 al 9, trata el escritor aquí el destino del hombre. El escritor muestra aquí en este capítulo 2, los versículos 5 al 9, el destino del hombre. Nos enseñan, ¿cierto?, cuál es el destino previsto para el hombre. La muerte eterna, ¿cierto? Cómo y cuándo se perdió también esta relación que había con Dios, que fue en el Edén, cuando el hombre desobedeció la orden de Dios, y cómo se puede recuperar mediante el Salvador exaltado. Eso nos muestra, ¿cierto?, los textos los versículos del 5 al 9 del capítulo 2, ¿cierto? Jesús, ¿cierto?, este preeminente, ¿cierto?, Salvador, que fue exaltado también, vino al mundo, ¿cierto?, se encarnó y fue la ofrenda para el perdón de nuestro pecado, es lo que está diciendo allí el autor. El hombre en el Edén explica, ¿cierto? Bueno, yo profundicé más, cité algunos textos de Génesis, todo, pero el hombre en el Edén perdió el dominio de la tierra que le había dado el Creador, nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Cierto? El hombre allí en el Edén perdió ese dominio que tenía de la tierra y esa corona que el Señor le había dado, producto de su desobediencia, producto, ¿cierto?, de dejarse llevar por los deseos pecaminosos, por el pecado, y entró en maldición él, ¿cierto?, el hombre y la tierra completa, dice la Escritura. Esa corona perdida, esa corona que perdió el hombre, ¿cierto?, en el Edén cuando desobedeció, no podía restaurarse sin la eliminación de esa maldición. Esa maldición tiene que ser eliminada para que el hombre pueda ser restaurado. Si Cristo iba a quitar esa maldición, ¿cierto?, del hombre, tenía que tomar el lugar del hombre, es lo que explica el autor de Hebreos. Cristo tenía que tomar el lugar del hombre para sacar esa maldición que cayó sobre el hombre. Haciéndose Cristo, ¿cierto?, él o un hombre, y morir por el hombre pecador. Eso es lo que explica el escritor aquí. De esta manera Cristo, muestra ahí el autor, logró 5 cosas por medio de su muerte. 1, se hizo nuestro sustituto, ¿cierto? Tomó nuestro lugar. 2, fue el autor de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. 3, fue nuestro santificador, en el sentido de que nos da una posición de santos. Explicaba allí, ¿cierto?, los 2 tipos de santidad que hay, una santidad posicional y una santidad progresiva. La santidad posicional es la que nos da Cristo en el momento que nosotros creímos en Él, somos santos, ¿cierto? Una santidad posicional, somos apartados. Pero hay otro tipo de santidad o santificación, que es la santificación progresiva, que es la que nosotros llevamos día a día en nuestro caminar cristiano y debemos irnos perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y aunque esa obra también la hace nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, Cristo logró 5 cosas por medio de la muerte. Voy a repetirla. La primera, ¿cierto?, fue nuestro sustituto. 2, fue el autor de nuestra salvación. 3, nuestro santificador. 4, nuestro conquistador de Satanás. Y 5, quien se compadece de nosotros. Y eso es lo que nos mostraba los versículos del 10 al 18 del capítulo 2. Después, en el capítulo 3, después de haber visto la supremacía exaltada, ¿cierto? Bueno, durante toda la carta se exalta, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Pero después de haber visto en estos primeros 2 capítulos la supremacía exaltada de nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿cierto?, que es mejor que todos, que es superior a los ángeles, que es mejor que todo y que todos. Vimos que era mejor y superior, lo repito, a los ángeles. Y dice después aquí desde el capítulo 3 también que es superior a Moisés. ¿Y por qué lo compara con Moisés? ¿Cierto? Porque el pueblo judío tenía a Moisés
muy exaltado, casi como no sé si decir un Dios, pero era para ellos, era un hombre demasiado perfecto y demasiado grande para los judíos. Moisés fue aquel, ¿cierto?, que recibió el primer pacto, aquel que los judíos lo tenían, como dije recién, como una persona de muy alto rango, por decir algo. Entonces, los judíos estimaban a Moisés, estimaban mucho a Moisés por encima de cualquier otro judío que hubiera existido en la tierra. Moisés siempre lo tenían como primero. Y Dios lo había protegido, ¿cierto? A Moisés, la palabra nos muestra ahí en Éxodo que el Señor había protegido milagrosamente a Moisés, ¿cierto? En el Antiguo Testamento lo vemos desde bebé, ¿cierto? Desde que era un bebé. Se encargó también durante toda su vida de darle bendición y se preocupó personalmente también de su entierro, el Señor. Y entre estos dos puntos, entre el nacimiento de Moisés, que lo rescató, ¿cierto?, de las aguas, hasta que el Señor personalmente se encargó de su entierro, entre estos dos puntos, en la vida de Moisés ocurrió milagro tras milagro, bendición tras bendición, por lo mismo que los judíos lo tenían en tan alta estima. Algunos judíos creían que Moisés era superior incluso que los ángeles, que era superior a los ángeles. Dios habló a los profetas, ¿cierto?, en visiones, pero a Moisés le hablaba. ¿Cómo le hablaba a Moisés? Cara a cara. Entonces, por eso que lo tenían en muy alta estima a Moisés. Le habló también por medio de una zarza ardiente, ¿cierto? El pastor dijo, ¿cómo se llamaba eso? ¿Quién sabe cómo se llama cuando esa manifestación hacia el hombre? Una teofanía, ¿cierto? Cuando el Señor se manifiesta por medio de algo. Entonces, por lo mismo que el pueblo judío exaltaba a la persona de Moisés, el más grande hombre judío que pudo haber existido para ellos. Lo tenían muy alto, incluso, como dije, superior a los ángeles. Le habló, ¿cierto?, a Moisés desde el cielo. Le habló en el monte Sinaí y escribió, ¿cierto?, los mandamientos con un dedo de fuego. Sobre todos los demás, Moisés para los judíos era el hombre de Dios. Sin embargo, en los primeros 6 versículos de este pasaje de Hebreos, aquí en el capítulo 3, el Espíritu Santo, ¿cierto?, por medio del escritor, llama en especial a los lectores judíos a mirar a Jesús. A mirar a Jesús. Moisés fue grande, hizo muchas cosas, ¿cierto? En efecto, ¿cierto? Pero Jesús es mucho más grande, está diciendo el escritor. Es superior a Moisés. Y en este texto se muestra que Jesús es superior a Moisés en 3 cosas. Uno, dice ahí el escritor, en oficio, ¿cierto? En su obra o en persona. En oficio, ¿por qué? Porque dice que el escritor lo nombra como un apóstol y sumo sacerdote. Dice Jesucristo, apóstol y sumo sacerdote, dice el escritor. Eso es en oficio. Y después también le dice en obra. ¿Por qué en obra? Porque Él es el constructor de la casa. Él es el constructor de todo lo que nuestros ojos pueden ver de la tierra, del universo completo, ¿cierto? Y también dice en persona. ¿Por qué es superior a Moisés? Es persona, porque es hijo, ¿cierto? Es hijo de Dios. Después allí mismo en el capítulo 3, desde los versículos 7 al 19, el escritor da advertencias. Advierte a sus oyentes, ¿cierto? El Espíritu Santo parece estar dando aquí, ¿cierto?, un empujón sobrenatural a todo el que se encuentre a punto así de creer con un pie allá y con un pie acá, a punto de aceptar a Jesucristo. Como que el escritor aquí en el texto del 7 al 19, como dije, les da un empujón para que se decidan. Muchas personas aceptan el evangelio intelectualmente, como este segundo grupo de personas que había aquí a los cuales el escritor se dirige. Muchas personas aceptan el evangelio intelectualmente, creen su mensaje incluso, pero nunca se entregan a aquel a quien este evangelio proclama o a quien este evangelio anuncia, ¿cierto?, que es Cristo, y se quedan solo con lo intelectual. Y la advertencia ahí en este texto es que si oyeres hoy su voz, dice el escritor, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy indica, amado hermano, urgencia. Hoy significa ahora. Hoy, les dice el escritor, se refiere al presente. Entonces él aquí los pone en alerta y en cierto modo lo está como empujando a que puedan decidirse por Cristo. Es muy necio y peligroso endurecer el corazón. Endurecer el corazón, nunca sabemos, amado hermano, hablábamos también allí en las clases, cuánto tiempo tendremos, amado hermano, para poder decidir. El tiempo de la salvación de Dios, dice el escritor, es siempre ahora, es hoy, dice, no en hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El tiempo de la salvación siempre es ahora. Nadie sabe si tendrá un mañana, amado hermano, para decidir. Y el versículo 8 habla del pueblo de Israel, ¿cierto? Este pueblo, ¿cierto? Que vio los milagros de Dios, vio las señales del Señor y las bendiciones de Dios cuando los sacó de la esclavitud. Habla de este pueblo. Vio todas estas cosas el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios fue incrédulo a pesar que vio todas estas señales. Dios continuó bendiciéndoles con milagros. Después de cada bendición solo se sentían satisfechos por un rato o por un tiempo breve y después volvían pronto a la queja, ¿cierto? A reclamar a Moisés que por qué los sacó de allí donde estaban, que hubiesen preferido seguir trabajando ahí como esclavos pero tenían alimento, que porque vivían quejándose. Queja tras queja y dudaban de Dios. Se convirtieron en una ilustración clásica, amado hermano, el pueblo de Israel de la incredulidad. Frente a la asombrosa evidencia que tenían frente a sus ojos. Ellos tenían una gran evidencia. Lo vieron con sus propios ojos cada milagro que el Señor hizo por ellos. Pero nunca creyeron de verdad. Nunca. Tal vez como los egipcios, ¿cierto? Olvidaron, se apartaron y obviamente rápidamente dejaron el temor de Dios. Los israelitas se apartaron rápidamente de la confianza del Señor. No se entregaron a Él en fe. Fue un pueblo incrédulo que vivía quejándose. Y como resultado tuvieron que andar y andar y andar, ¿cierto? Hasta que murió toda la generación desagradecida. Murió toda esa generación en el desierto porque el Señor lo prometió que iba a ser así. Que ninguno entraría en la tierra prometida. Toda esa generación desagradecida murió en el desierto. La que no confiaba, la incrédula. Por causa de su incredulidad, anduvieron en círculos durante 40 años, amado hermano. Y eran millones de personas. En una tierra estéril, en una tierra desolada, en una tierra más encima opresiva. Antes de que la nueva generación llegara a la tierra prometida, esta generación antigua e incrédula, como dije recién, murió en el desierto. Hermanos, cuando hay incredulidad en nuestra mente o en nuestro corazón, ninguna prueba o ninguna evidencia es suficiente. Cuando hay incredulidad en nuestra vida, nada que pueda ser incluso palpado es suficiente para creer. Cuando se endurece nuestro corazón, amado hermano, nada es suficiente para confiar en Dios. Pero para Dios, nada es imposible. Israel tuvo evidencia más que suficiente para confiar en Dios durante los tiempos de Moisés. Ahora, ¿cuánta más tenemos nosotros hoy? ¿Cuánta más evidencia tenemos nosotros hoy? Hija, ¿me puedes traer un vasito de agua? Tenemos la evidencia, amado hermano, que Jesucristo, el Hijo de Dios, amado hermano, murió en la cruz, resucitó el tercer día y vive y salva a los hombres de la condenación eterna. Amado hermano, ese es el Evangelio de Jesucristo. Y la evidencia está aquí, ¿cierto? Nosotros la podemos
ver y creer por medio de la fe. Tenemos la palabra de Dios plasmada para que nosotros la podamos leer y por medio de ella, ¿cierto? El Espíritu Santo va transformando nuestras vidas. Tenemos una evidencia completa. Tenemos evidencia más que suficiente para creer, ¿cierto?, en nuestro Salvador. Gracias. Y la evidencia, como dije, está aquí. La evidencia, amado hermano, es segura. Cristo, el unigénito del Padre, se ha manifestado o ha manifestado a Dios, ¿cierto?, cuando se encarnó y vino a la tierra. Lo ha declarado. Jesucristo ha declarado al Padre, ha mostrado su amor, ha mostrado la salvación, ha mostrado su gracia, ha mostrado su misericordia, ha enviado al Espíritu Santo, al Consolador, al Abogado, al Intercesor. Y el versículo 12 decía: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, decía el autor. Con base en la incredulidad de Israel en el desierto, que venía hablando desde el versículo 8, ¿cierto? Con base en la incredulidad de Israel en el desierto, se hace un llamado a los lectores de Hebreo a no seguir este ejemplo de Israel, de incredulidad. Es una advertencia al peligro de rechazar, amado hermano, la verdad que ya se conoce. Entonces él les dice que aparten de su corazón esa incredulidad que hubo en el pueblo de Israel. El juicio en los días del desierto cayó sobre los que rechazaron la palabra de Dios, los que no creyeron, a pesar de que vieron todas las señales y fueron evidentes. Ese juicio cayó sobre toda esa generación incrédula. Y la advertencia aquí es a quienes rechacen la palabra de Dios en Cristo. O sea, este pueblo de Israel, dice el autor, rechazó, ¿cierto?, toda la evidencia que había. Ustedes no hagan lo mismo, dice el escritor, les dice a este pueblo, en esta carta a los lectores. Ustedes acepten, ¿cierto?, reconozcan, no rechacen a Cristo o la preeminencia de Cristo. Hermano, no importa, yo decía también ahí en una de las clases, no importa cuán cerca pueda estar una persona de Jesucristo para aceptarlo como Salvador. Si nunca llega a Él, aunque esté muy cerca, sigue teniendo, como dice el versículo 12, un corazón malo de incredulidad. No importa cuán cerca pueda estar. Y ahí en el mismo capítulo, el versículo 14 decía: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Si realmente, dice el escritor, creemos el Evangelio, si hemos entregado nuestra vida, dice el escritor, a Jesucristo, entonces al final del día, al final del año, al final de la vida, amado hermano, nuestro compromiso deberá seguir en pie. Deberá seguir firme, dice el escritor. La prueba más grande de la salvación es la continuidad o la perseverancia en la vida cristiana. A pesar de los problemas, a pesar de los pecados, a pesar de las angustias o de lo que podamos pasar en nuestra vida, debemos humillarnos ante Dios, amado hermano, ante su presencia cada día y perseverar hasta el fin sin apartarnos de Él. El llamado a acudir al Señor sin demora lo vuelve a repetir en el versículo, de los versículos 15 al 19, ¿cierto? Nuevamente Dios se había airado con todos los que salieron de Egipto y no creyeron. Y en su ira, ¿cierto?, les negó el descanso en la tierra prometida. El escritor les ruega a sus lectores, aquí en los versículos del 15 al 19, que no sigan una vez más, les vuelve a repetir, que no sigan en el ejemplo, en ese mismo ejemplo, para que no sufran ese mismo desenlace. La desobediencia de la incredulidad, ¿cierto?, despoja de las bendiciones y trae juicio. Trae juicio. Dios tiene grandes bendiciones preparadas para nuestras vidas, pero debemos ser obedientes. Quiere derramar esta riqueza sobre nosotros, no solo en esta vida, sino durante toda la eternidad. Y no hablo de bendiciones económicas, espirituales, amado hermano. Pero se necesita una sola cosa, se necesita tener fe.
tener fe en el Salvador, dice el texto, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Ah? Hermano, me cuesta entender, ahora me cuesta entender, tal vez si hubiese estado allí hubiese actuado tal cual como ellos actuaron, pero me cuesta entender después de toda la evidencia que ellos tenían, cómo su corazón incrédulo no les permitió entrar al descanso de la tierra prometida. Vieron tantas señales, el maná, las codornices, el mar, el agua de la peña, hermano, señal tras señal, milagro tras milagro, y no creyeron, no creyeron. Hermanos, lamentablemente no confiar en Dios es fatal. Es fatal. No creer en Él, llevar una vida de incredulidad, amado hermano, frente a tan grandes evidencias, tiene un desenlace de castigo eterno, aunque suene duro y cruel, es así. Una triste y trágica, amado hermano, noticia. Después, en el capítulo 4, ¿cierto? Continúa con una advertencia que comenzó en el capítulo 3, en el versículo 7. Pero aquí en el capítulo 4 continúa con esa advertencia a los judíos, ¿cierto? Informados o con conocimiento del Evangelio, pero insensibles, ¿cierto? De que si oyeron, hoy su voz, le dice nuevamente aquí el Señor, no endurezcan sus corazones. Nuevamente les vuelve a advertir el escritor aquí en el capítulo 4. Si escucharon el Evangelio, ¿cierto? A este grupo de hebreos que estaban convencidos solo intelectualmente, les vuelve a decir, ¿cierto? Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si ya escucharon esa voz, ¿cierto? La creen, la tienen clara, no endurezcan su corazón. Den ese paso de fe, está diciendo el escritor, estoy parafraseando lo que él pudo haber dicho. No endurezcan sus corazones. Tales judíos no solo conocían las verdades básicas del Evangelio, sino que habían renunciado incluso al judaísmo. Sin embargo, amado hermano, aún no confiaban en Cristo. Ellos estaban convencidos intelectualmente, entendieron el Evangelio, dejaron todos los rituales del Antiguo Testamento, todos esos rituales, las ceremonias que hacían para comer, para todo, pero aún así no confiaban en Cristo. Y a ellos les dice, no endurezcan sus corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Los israelitas habían salido de la esclavitud de Egipto, pero a menudo deseaban regresar. Se negaban a confiar completamente en el Señor, y a pesar de que su vida antigua solía ser tan opresiva, amado hermano, y desilusionadora, aún les parecía atractiva y deseaban muchas veces regresar a esa vida. Se detuvieron en el punto crucial de su decisión. En consecuencia, ¿qué pasó? Lo dije recién, no se les permitió entrar en la tierra prometida, ni al reposo, dice ahí el escritor, ni el reposo de Dios. Así sucede con muchos que se acercan a Jesucristo, amado hermano. La incredulidad los priva del reposo, de la salvación. Y este es el pensamiento del autor en esta sección del capítulo 4, de los versículos 1 al 13. Desde el lado humano, el primer requisito para la salvación es la fe, ¿cierto? La fe. Oír el Evangelio, amado hermano, es esencial. Es esencial oír el Evangelio, entenderlo, pero no es suficiente. No es suficiente. Los israelitas de antaño oyeron las buenas nuevas del reposo de Dios. Las oyeron, pero no les sirvió de nada porque no las aceptaron. No confiaron en el Dios que les dio las buenas nuevas. Fueron incrédulos. No sirve de nada, amado hermano, que oigamos la palabra y no la creamos. No sirve de nada, amado hermano. Y ese es el énfasis aquí. Oír las buenas nuevas del reposo de Dios no produce beneficio ni ganancias a ninguna persona en ningún momento, a menos que este oír esté acompañado de la fe, del creer. Su conocimiento, amado hermano, y su obra no estaban unidos a su fe. Este grupo de personas no tenía
esa sabiduría, por decir algo, o ese conocimiento intelectual de Dios, no estaba conectado, amado hermano, con su fe. Tenían solo el conocimiento y nada más. Los judíos se enorgullecían, esa es la palabra, ¿cierto? En el hecho de tener la ley de Dios, de que fue confiada a ellos, de tener las ordenanzas de Dios y los rituales de Dios. Se enorgullecían de eso. Se sentían especialmente orgullosos también de ser descendientes de Abraham. Se inflaban el pecho por eso. Pero Jesús advirtió en Juan 8:39 que los hijos verdaderos de Abraham creían en Abraham y actuaban como Abraham. ¿Y cómo actuaba Abraham? Por fe, ¿cierto? Por fe. Pablo también le recordó a sus compatriotas judíos en Romanos 2:29 que el judío es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, les dice Pablo a los romanos, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Espiritualmente hablando, un judío, amado hermano, incrédulo, en cierto modo es una contradicción. En los versículos del 5 al 6 del capítulo 4 también vimos que el escritor hablaba sobre entrar en el reposo de Dios. De entrar en su reposo. Cuando el hombre perdió, amado hermano, el reposo divino, ¿cierto? Allí en el Edén, Dios comenzó inmediatamente el proceso de recuperación. Inmediatamente. Y ya estaba planeado, como lo he dicho en otras ocasiones, no es que Dios se le fue de las manos, el hombre desobedeció, perdió el reposo divino y Dios dijo, chuta, ¿qué hago? Ya, voy a tener que enviar a Jesús. No, estaba todo en un propósito divino. Dios comenzó inmediatamente el proceso de recuperación. Por medio de su Hijo Jesucristo, algunos volverían al reposo. Al reposo que habla aquí el escritor. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con Él. Dios nos creó a nosotros para que pudiéramos tener comunión con Él. Para eso creó a Adán y Eva, ¿cierto? Para que tuvieran comunión con Él. Y su plan no va a frustrarse por un arcángel rebelde, amado hermano, o una humanidad incrédula. El plan de Dios se va a cumplir. Por tanto, por decreto divino siempre ha habido, ¿cierto?, un grupo, un remanente de creyentes, amado hermano, incluso en el tan incrédulo Israel. El reposo es una acción inmediata. Dios determina un día, hoy, dice el versículo 7 del capítulo 4. La oportunidad de entrar en el reposo de Dios permanece, amado hermano, pero no indefinidamente. No indefinidamente. Para todo individuo terminará, amado hermano, con su muerte. O antes, si viene nuestro Señor Jesucristo antes. La era de la gracia, amado hermano, no es para siempre. Por esta razón, la acción inmediata, amado hermano, es la base para entrar en el reposo de Dios, dice el escritor, de ser salvo, ¿cierto? Por eso también Pablo dijo en 2 de Corintios 6:2, he aquí ahora, dice Pablo, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Ahora, amado hermano. Ahora, dice el escritor, y aquí también en Hebreos, si oyeres hoy su voz, hoy no endurezcáis vuestros corazones. La salvación, amado hermano, para el hombre es hoy. Y después, los últimos versículos del capítulo 4, que fue la última clase que vimos antes del receso aquí en Hebreos, los versículos del 14 al 16 nos muestran a Jesús, que es el gran sumo sacerdote. Vimos que hay 3 cualidades que hacen a Jesús nuestro gran sumo sacerdote. 1, su sacerdocio, que es perfecto, no tiene errores. 2, su persona perfecta. Y 3, su provisión perfecta. Como Él es perfecto en todos sus aspectos, amado hermano, Jesús es perfecto en todos sus aspectos, es el único sumo sacerdote verdadero de Dios.
No hay otro. Los otros sacerdotes del Antiguo Testamento eran imperfectos. Ni siquiera era una sombra, pienso yo, del sacerdote perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran imperfectos. Ellos tenían que también ofrecer holocaustos por su persona antes de ir a ofrecer holocaustos por el pueblo. Eran sacerdotes imperfectos. Pero el único sacerdote verdadero y perfecto es Jesús, el Hijo de Dios. Y el versículo 16 de ahí del capítulo 4 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este versículo 16, amado hermano, el escritor una vez más llama a quienes aún no han decidido aceptar a Jesucristo como Salvador. No solamente deben evitar, ¿cierto?, volver a los rituales del judaísmo, sino que deben aferrarse a la confesión de Cristo, a lo que el Señor les ha dado, a su palabra, a lo que han visto, ¿cierto? Y finalmente y necesariamente acercarse confiadamente, dice el versículo, al trono de la gracia. Su espíritu dice: vengan con confianza hasta el trono de Dios, que se ha convertido, ¿cierto?, en un trono de gracia a causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice el escritor. Vengan confiadamente al Señor, les dice el escritor. No estén allí, como he dicho muchas veces, con un pie allá y otro pie acá. Creo, pero no doy ese paso de fe. Entiendo, pero no he dado ese paso de fe. Vengan hasta aquí, dice el escritor, vayan al Señor, reciban la gracia, reciban la misericordia. Cuando la necesiten, el Señor va a estar ahí. Pero el día, como dije recién, es hoy, dice el escritor. Hermano, vuelvo a repetir, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Tal vez no estemos. El día es hoy. Antes que sea demasiado tarde, dice el escritor, abran su corazón a Cristo, acérquense a Él, que su corazón no se endurezca, ¿cierto? Y termine ese hoy de Dios, para el oportuno socorro, dice que es ahora, ese oportuno socorro es ahora, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese oportuno socorro es ahora, amado hermano, le dice el escritor de Hebreos a esta audiencia. Hermanos, qué gran sumo sacerdote tenemos. Qué inmenso y soberano Señor. Él es compasivo, amado hermano, y salva. ¿Qué más podría Él hacer si lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros, amado hermano? ¿Qué más podemos pedir? En Cristo, amado hermano, tenemos pero absolutamente todo. Y eso es lo que el escritor de Hebreos quiere comunicar por medio de su carta. Amén. Amén. Eso fue lo que vimos, ¿cierto? Las